Buenos días, pueblo de México. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto es SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y le tenemos mucha información. Porque aprueban presupuestos con truco en Morelos. Meten mano en los bloqueos de transportistas. Estados Unidos dice que ahora sí va por Maduro. Volaris se la voló con pilotos extranjeros y le cuento que quesos mexicanos en Suiza ganaron. También le cuento de Natanael Cano en el Flow Fest. No se baña, comenzamos. No se olvide de darle like, suscribirse, compartir este video, comentar y le cuento que hoy voy a iniciar con una sección que es ¿qué onda con los gobernadores del país? ¿Están ayudando o no a la presidenta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué iniciativas presentan? ¿Cómo están llevando su administración? Y fíjese que para eso, a continuación, le contaré una historia de incongruencia, de poco oficio político, que nos deja muchas dudas sobre si los gobernadores de Morena son fans o haters de la presidenta. En el segundo año como gobernadora, Margarita González Arabia incrementa impuestos a los morelenses. El primer año incorporó impuestos ecológicos, uno de los factores para que Nissan se fuera de Morelos. Y este año propuso nuevamente un incremento del impuesto sobre la renta. Ambos sin mecanismos de transición, sin consenso con el sector empresarial y sin análisis serio de sus repercusiones económicas. Esta fue una mera improvisación. Todo esto con el apoyo de los 20 diputados del Congreso de Morelos, quienes le han aprobado de manera unánime por 2 años el presupuesto. Para el presupuesto de 2025, el proyecto presentado por la gobernadora fue votado por unanimidad. Este incluyó la imposición de impuestos ecológicos para la industria que ya está instalada. Súmele a eso los aranceles de Trump a la industria automotriz. El resultado fue desastroso. Pues lo que en el discurso se planteó como una medida progresista terminó por fracturar la relación con Nissan, una de las industrias históricamente más sólidas y generadoras de empleo en la región. La planta anunció su cierre en Morelos y con ello la pérdida de miles de empleos. Este paquete también contempló un incremento al impuesto sobre la nómina que subió de 2 a 2.5%, el regreso de la tenencia vehicular, la cual habría sido eliminada en 2012, y cobros por renta de inmuebles vía plataformas digitales tipo Airbnb. Para el 2026, el proyecto nuevamente fue aprobado por unanimidad. En esta ocasión, el Ejecutivo solicitó que el impuesto sobre la nómina subiera de 2.5 a 4.5%, pero el Congreso solo autorizó incremento al 3%, el mismo que ya había subido el año pasado. Miren, llama la atención que van 2 presupuestos seguidos aprobados de manera unánime, como en los tiempos de Agustín Carstens, ustedes se acordarán, esos tiempos en los que todo se hacía en lo oscurito. Recordemos lo que decía el presidente López Obrador al respecto. Pero les voy a contar algo de Carstens. Era secretario de Hacienda y sacaba, yo creo que ya lo dije una vez, pero no está de más repetirlo, sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda, todo el tiempo que estuvo de secretario de Hacienda, por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía? Era un mago. Pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas de moche. Le tengo una pregunta. ¿Será que el gobierno de Morelos aplica esa misma estrategia del toma y daca?
Parece que sí, si me lo pregunta. ¿Qué han recibido los diputados a cambio de estos dos presupuestos unánimes? Por autorizar el nombramiento de 2 fiscales en menos de un año. Dos fiscales, entre otras cosas. Para empezar, un incremento en el presupuesto 2026 de 105 millones de pesos para el Poder Legislativo. También un incremento de 1,000 millones al presupuesto de municipios. Nombramientos nuevos de magistrados en los tribunales de justicia, incluyendo familiares de diputados. ¡Ah, qué regalazo! Además, se les permitió la designación de 2 nuevos integrantes del órgano administrativo del Poder Judicial. O sea, los que manejarán el presupuesto en el Poder Judicial de 877 millones de pesos en 2026. Llama la atención poderosamente que uno de los nombramientos es un ex senador de Morena y el otro es un personaje que es un miembro activo del PAN en Morelos, por aquello de las cuotas partidistas del viejo régimen. Yo le pregunto a la gobernadora, ¿qué pasó? Nada más un año en el poder y ya aplicó la de cuotas y cuates. Se le olvidó cuando ella misma declaró, usted misma declaró, gobernadora. Como les he dicho a los diputados, prefiero quedarme sola en mi posición a darle dinero a cualquier diputado por un voto. Pero parece que las cosas van al revés. Pero eso no es todo, solecitos. La cosa se pone más turbia que agua de florero. Pues fíjese que la gobernadora Margarita se le olvidó o no oyó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues por la libre se aprobó una reforma electoral el pasado mes de julio que se regala 10 diputados. Sube de 20 a 30 los legisladores locales, donde se les permite reelegirse 4 periodos consecutivos. 4. Aquí sí se pasaron. Miren, la presidenta está proponiendo un diálogo a nivel nacional para realizar una reforma electoral y una de las propuestas más contundentes y en las que ha sido más enfática la presidenta es el de reducir el número de diputados y de plurinominales a nivel federal. Y a la gobernadora Margarita y su Congreso bien dijeron, me vale lo que está pasando con la presidenta y entonces yo me apruebo 10 diputados más. Súmele que la presidenta hizo una reforma constitucional para eliminar la posibilidad de que un funcionario sea reelecto para el mismo cargo en el siguiente periodo inmediato. Y aquí la gobernadora dijo, yo les permito 4 periodos consecutivos, 12 años seguidos. Oigan, ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto verdaderamente. Todo lo anterior avalado por 10 diputados morenistas. ¿Qué pensará? Yo me pregunto, ¿qué pensará la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena del actuar de estos falsos representantes del movimiento? Ojito aquí, Luis Alcalde. Lo bueno es que la gobernadora no iba a comprar los votos de los diputados y prefería quedarse sola. Pues sola no está porque le votan unánimemente. Es muy evidente la incongruencia de su discurso o los hechos, o probablemente sale a la luz su ideología panista. Porque recordemos que al inicio de su trayectoria política trabajó para 2 gobernadores panistas. Uno es el gobernador del helicóptero, Sergio Estrada, y de Marco Adame, gobernador de Morelos en el sexenio del Espurio Calderón, cuando se desató la violencia en Morelos. Imagínense que la gobernadora de Morelos ama tanto al movimiento y es tan entregada a él que trabajó para un gobierno panista justo después del fraude que le hicieron al expresidente López Obrador. No, pues muchas gracias por tu aprobación, camarada. Miren, según las encuestas recientes, la aprobación de la gobernadora va en caída libre, mientras que el apoyo de los morelenses hacia la presidenta y a Morena sigue fuerte dentro del estado. El pueblo es sabio y sabe diferenciar. Se da cuenta de las traiciones de quienes pidieron el voto prometiendo seguir el legado obradorista y la construcción del segundo piso de la transformación, pero en sus acciones demuestra que fueron mentiras. Más de la mitad de su gabinete está formado por exfuncionarios del periodo neoliberal que la acompañaron cuando la hoy gobernadora trabajó en administraciones panistas. Eso se lo cuento después, porque si yo le enumero cuántos exfuncionarios panistas trabajan en el gabinete de la gobernadora, pues me tardo aquí todo el día. Por cierto, que doña Margarita inició su aguerrida
administración con 4 denuncias por presuntas irregularidades en el gobierno de su antecesor y ex jefe Cuauhtémoc Blanco. Esto por el supuesto desvío de 40 millones de pesos, pero es fecha que no se sabe nada de la investigación. Como ya vimos, todas y todos, anda muy preocupado el señor, más que por las investigaciones que le abrieron, pues por jugar a pádel mientras las sesiones del Congreso siguen. Eso sin olvidar que la propia González Arabia se desempeñó dentro del gabinete del Cuau, no solo durante su paso como gobernador, sino desde que fue elegido alcalde de la ciudad de Cuernavaca. En fin, doña Margarita, que se presenta como una histórica militante de izquierda, trabajó en un gobierno del PAN y después fue persona de confianza del Cuau. ¿Será por eso que no avanzan las investigaciones contra el exfutbolista y lamentable exgobernador? Para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, los gobernadores deben ser leales al proyecto, no a sus intereses personales, o a pagar cuotas para cumplir sus caprichos, como si fuesen virreyes. Se equivocan quienes piensan que el pueblo no se da cuenta. Cierre filas con la presidenta, no se haga. Aquí los morelenses le dieron su voto, gobernadora. Ojito aquí, todavía es momento de enderezar el camino. Y en otras noticias, ¿qué le cuento? Vaya manera de empezar la semana. Ayer lunes, diversas organizaciones campesinas y de transporte anunciaron un megabloqueo carretero en todo el país, como una medida de presión para que el gobierno federal atendiera sus demandas. Miren, los cierres carreteros iniciaron desde las 8 de la mañana y se extendieron hasta la tarde con protestas en 17 estados de la República. En total fueron 29 bloqueos, según reportes oficiales. Las principales organizaciones convocantes fueron el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, los cuales aseguraron la movilización. Dijeron que iba a ser más de 1 millón de personas. Hay que decir que se quedaron cortísimos en su convocatoria, porque no fueron 1 millón. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró la disposición del gobierno federal al diálogo y aseguró que los bloqueos no están justificados. Hoy por la mañana, la presidenta dijo que las mesas estaban abiertas de igual forma y que pues no había por qué cerrar las carreteras y pues con eso obstaculizar el libre tránsito de otros ciudadanos que se dirigen a sus trabajos. En fin, le cuento, aclaró la secretaria Rosa Isela que algunos líderes de estas organizaciones, además de ser representantes de sus compañeros, son también integrantes del PRI, PAN y PRD, por lo que el verdadero motivo de las protestas podría ser político y no social. Y es que, como diría el clásico, ahí está el detalle. Sí existen preocupaciones entre transportistas y la ciudadanía en general sobre la seguridad en carreteras, pero esta protesta se anunció apenas hace una semana, coincidentemente, sospechosamente, tras la marcha de la Gen Z, y de ahí empezó una mega cobertura en TV Azteca. ¿Raro? No. ¿Le sorprende a alguien? Tampoco. Hoy pusieron a un reportero por caseta. ¿Casualidad? Tampoco lo creemos. Recordemos que fue apenas hace un mes que el gobierno federal llegó a acuerdos con productores de maíz del Bajío para empezar a establecer precios de garantía en espera de mejores condiciones del mercado. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que de repente se organizó una mega movilización que prometía 1 millón de personas? Además, la secretaria recordó que muchos de estos movilizadores cuentan con carpetas de investigación en su contra por delitos de obstrucción de vías y toma de casetas abiertas en administraciones anteriores, no en esta. Vamos a ver lo que dice la secretaria Rosa Isela. Quiero decir muy claro, aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. ¿De qué delitos, perdón? Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. No en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. O sea, no nacimos ayer. Dice.
Por cierto, que la ANTAC rechazó el llamado de la secretaria Rosa Isela y aseguró que no fueron invitados a la mesa de diálogo, aunque ellos mismos escucharon la invitación de la funcionaria federal. Miren, básicamente lo que dijeron los del ANTAC fue: nos estamos quejando porque no recibimos una invitación VIP o personalizada para sentarnos y resolver nuestras inconformidades. ¿Qué pasó? O sea, ¿ya quieren hoja membretada o qué? Sí, ellos están ahí fuera en las carreteras. Bueno. Pero más allá de plantear soluciones en su comunicado, la ANTAC rechazó que tuviera intereses políticos en sus movilizaciones y aseguraron que lo único que quieren son condiciones de seguridad para su trabajo. Eso es legítimo, pero que anden ahí condicionando, pues no tanto. Entonces, ¿por qué le preguntamos a los del ANTAC? ¿Por qué no se sentaron a dialogar con las autoridades? Por cierto, que el presidente del ANTAC, David Esteves Gamboa, rechazó algún tipo de financiamiento político para los bloqueos. Este sujeto lleva al menos desde el año 2009 en la dirigencia de la organización. Aparte, no es por andar de mal pensada, o sea, ustedes saben que no, pero por ahí circulan algunas fotos donde el líder del ANTAC aparece con Pepe Yunes, uno de los priistas de Veracruz más reconocidos. No por las razones correctas, pero es muy conocido. Las dudas sobre los bloqueos no solo provienen del gobierno federal, sino de otras organizaciones sindicales. Por ejemplo, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas no se sumó a las protestas de lunes e incluso realizaron sus traslados desde temprana hora para evitar los cierres. Francisco Leiva Luna, coordinador nacional de la MOTAC, dijo que sus agremiados esperaban poder reanudar su trabajo la mañana de este martes. Otras de las organizaciones que se deslindaron fueron la Alianza Mexicana de Transportistas, la Organización Integradora de Derechos Convencionales y la Federación Mexicana de Transportistas. En comunicados por separado, las organizaciones se deslindaron, reiteraron su respeto al libre tránsito de los ciudadanos y aseguraron que han visto resultados en las mesas de trabajo con las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Miren, desde aquí solecitos, desde SDP Mañana siempre vamos a apoyar la libre manifestación, pero eso, que sea libre, que no esté condicionada, que no esté sujeta a intereses políticos o incluso personales, como los de el señor Ricardo Salinas Pliego, quien otra vez ordenó a TV Azteca y ADN 40 un marcaje personal a los bloqueos con conteos cada vez que se cumplía una nueva hora de la protesta. Sospechoso, muy sospechoso. Es la misma estrategia de la marcha de la generación Z. Sembrar la duda, generar la narrativa de caos y cubrirlo como si fuera un hecho noticioso espectacular para que sirva de caja de resonancia a un hecho que bien pudo haber pasado desapercibido. Pero ahí van de nuevo a creerles y alimentar una conversación artificial en Twitter. Los bots no votan. ¿Por qué no atender los llamados al diálogo o consenso? ¿Por qué dejarse influenciar por personajes que jamás en su vida se han interesado por el campo y que ahora se hacen los más agricultores solo porque les conviene? Y lo mismo para los transportistas. Estos aliados espontáneos que salieron de la nada, así, del subsuelo, en la vida han hecho un viaje en carretera. Ellos usan helicópteros o se van de paseo a Europa. No se dejen engañar, los están usando. Y le cuento que la mañanera se puso muy feminista el día de hoy, porque de última hora, en la conferencia que ofrece todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se encabezó la presentación de diversas medidas del gobierno federal con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Acompañada de todas las mujeres del gabinete del gobierno y de otras dependencias, la presidenta anunció la homologación de la tipificación del delito de abuso sexual a nivel nacional. El gobierno federal prepara también otras acciones con motivo de los 16 días de activismo del 25N, entre las que destacan la entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en espacios públicos, conferencias sobre la prevención de las violencias en las escuelas de educación superior, la firma de un compromiso con redes sociales para combatir la violencia digital contra las mujeres, pláticas en todas las fiscalías acerca del Plan Integral contra el Abuso Sexual, caminatas con mujeres para la
la identificación de riesgos y la recuperación de espacios públicos libres de violencia, así como otras acciones. La presidenta también realizó enlaces en vivo con las y los 32 gobernadores de los estados para la firma de 10 compromisos a favor de las mujeres. En cuanto a la homologación del delito de abuso sexual, se establece que la pena podría ir de 3 a 10 años de cárcel, que todos los congresos estatales realizarán las modificaciones correspondientes para la nueva ley y que el abuso se tipifica por tocamientos, caricias, roces corporales y exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realicen sin consentimiento. Vamos con la presentación que realizó la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández. Y como la presidenta nos lo ha instruido, promover la homologación de esta modificación de este delito en todo el país para ellos. El texto vigente del Código Penal Federal, el artículo 260, definía el abuso sexual y es ese artículo el que estamos reformando a nivel federal y que a raíz de eso está el compromiso. ¿Qué implica? Se define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realizan sin consentimiento. Siguiente, se deja muy claro que este delito, el abuso sexual, se puede dar en el ámbito público o en el ámbito privado y que pues se realiza siempre directamente contra otra víctima. Se deja como muy claro que es el abuso sexual. También puede ser cuando se le obliga a observar a otra persona alguna conducta de carácter sexual de manera obligatoria o ejecutarlo también de manera obligatoria. Siguiente. Y la sanción que se define queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos la obligación, porque no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y realizar servicio comunitario en sus diversas formas. Siguiente. Bueno, este delito ahora se perseguirá de oficio. Estamos trabajando con todas las secretarías de movilidad de los estados para poder generar o fortalecer protocolos que permitan que cuando haya abuso sexual en el transporte público pueda haber una actuación de operadoras del transporte y tener toda una ruta de actuación mayor. Y bueno, evidentemente hay agravantes si ese delito se comete por parte, si le dan a la siguiente, de un servidor público, si es con violencia, si hay complicidad, si es por algún ministro de culto, si hay una serie de condiciones que agravan este delito, por supuesto la sanción será mayor. Sí podemos informarles que hay 22 entidades que ya tienen la iniciativa inscrita en el Congreso, una que de hecho ya se aprobó en comisiones y 10 entidades que hoy de manera como un acto digamos pues simbólico de acompañar esta fecha, hoy presentan la iniciativa. Estas son las breves del 25 de noviembre. Fíjese que este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Ya sabe que Trump anda mucho en ese temita. Y al señor Nicolás Maduro, que estamos viendo aquí, como uno de sus líderes. Los señalamientos contra Nicolás Maduro datan desde el 2020 y se reforzaron en julio de este año, cuando el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista global, por presuntamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel Sinaloa. La designación del gobierno estadounidense coincide con el amplio despliegue militar que ha instaurado en el Caribe, que ha levantado muchas preocupaciones sobre una posible intervención militar para derrocar al gobierno venezolano. Además, recordemos que la semana pasada se dio a conocer la versión de que Maduro estaría buscando exilio en Rusia o Turquía ante un posible desacuerdo con las negociaciones con Estados Unidos. Y es que dicen que el gobierno de Trump quiere a Maduro fuera de Venezuela lo más pronto posible, pero él todavía dice yo soy el presidente y se pone sus moños y ofreció algo así como un plan en abonos, que sí renunciaba, que sí iba a renunciar, pero en 2 años y con todos los gastos pagados. Y yo digo, Trump dijo, sí, claro, Trump, sí, claro, Maduro, ahorita lo hago como tú dices. Al respecto, las autoridades de Venezuela calificaron las acusaciones como ridículas, patrañas y negaron la existencia del Cártel de los Soles. La Cancillería de Venezuela dijo que el anuncio en Estados Unidos deja ver su herencia de imperialismo y que solo buscan justificar una posible intervención. Y en una de esas
solecitos tienen razón. Por ahora, Trump ha dicho que sigue abierto al diálogo con Venezuela, mientras que Maduro sigue haciendo bailecitos para reiterar su rechazo a la guerra. A ver si al bigotón no le toca bailar con la más fea en los próximos días. Y le cuento que de última hora, la representante republicana María Elvira Salazar dio una entrevista y en la entrevista acepta que la verdadera intención del gobierno de Trump es apropiarse del petróleo venezolano, la reserva más grande del mundo. Véalo usted. I mean, I would love to see a change in government. My wife's from Nicaragua. We know how terribly the dictators there rely on Venezuelan oil. But at the same time, a lot of Americans don't want actual U.S. participation in regime change in Venezuela. They would much prefer the Venezuelans to do it on their own. Do you think the pressure that Maduro has received will force him to leave on his own? Oh, I think Maduro is not Fidel Castro. Maduro is not a brave boy. So now that he has understood that he's on that very nefarious list of the terrorist organization, that the airspace above Venezuela has been closed off and the commercial airlines from the United States are not flying, he's understanding that we're about to go in. He understands that he has been our enemy for the last 25 years. Venezuela, for those Americans who do not understand why we need to go in, basically for three reasons. You're in Fox Business. Venezuela, for the American oil companies, will be a field day because it will be more than $1 trillion in economic activity. American companies can go in and fix all the oil pipe, the whole oil rigs, and everything that has to do with the Venezuelan petroleum companies, or everything that has to do with oil and the derivatives. Le cuento que Pemex negó cualquier vínculo con Miss Universo, luego de que surgieran acusaciones que intentan ligar el triunfo de Fátima Bosch con un contrato millonario de la petrolera. Ya sé, México mágico. Y es que Pemex tuvo que salir a hacer la penosa aclaración luego de que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de publicar un mensaje oficial, de hoja membretada y todo, de felicitación a la tabasqueña, mismos que aseguran solo se trató de una muestra del entusiasmo popular que se vivió en el momento en el que ganó Fátima Bosch. Además de esto, por el becario entusiasta que hizo la hoja membretada felicitando a Fátima Bosch de parte de Pemex, la empresa tuvo que salir a reconocer también contratos de 2023 con Raúl Rocha Cantú, hoy copropietario de Miss Universo, pero aclaró que obviamente eso nada tiene que ver con la compra de la corona. Rocha Cantú dijo que el contrato con una de sus empresas fue antes de que tomara el control de Miss Universo y que se firmó por más de 745 millones de pesos, de los cuales dice todavía la paraestatal le debe unos buenos millones. Pero más allá de la risa, lo absurdo es que ahora resulta que casi es un delito ser bonita, inteligente, carismática, pues por el tema de Pemex desde la oposición se aprovecharon, como toda la vida, y todo aprovechan para atacar. Y acusaron a Fátima Bosch de lavado de dinero, o sea, imagínense, ya la sin razón. Y todo porque tiene algunos parientes en puestos de gobierno. Ya saben que cuando se trata de decir cosas que desafíen la inteligencia, Carlos Loret de Mola se invita solo. Dice, yo le entro. Bueno, pues el señor Montajes aseguró que el triunfo de Fátima se morenizó. Y es que Loret aprovechó el tema de Pemex para elaborar una teoría de conspiración donde también involucró las intrigas de algunos jueces y concursantes tras el triunfo de Fátima como Miss Universo 2025. Por su parte, y ya para cerrar todas esas teorías que se sacó el señor de Lulu, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que evidentemente su gobierno no compró la corona para Fátima. Vamos con las palabras de la presidenta. ¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta? Ay, digo, o sea, está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de
de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito, mucho mérito. Oigan, ya, por favor, dejen en paz a Fátima Bush. Ya dejen que disfrute su corona. ¿O no, Coque? Miren, le voy a contar. Es que esto de verdad, o sea, ya uno se va al extremo. Le voy a contar una historia que surgió en el aire. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y el Colegio de Pilotos Aviadores de México expresaron su preocupación y rechazo ante la decisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de autorizar a la empresa Volaris a operar con tripulación extranjera en vuelos nacionales del 1 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. La Asociación de Pilotos afirmó que la medida viola la Ley de Aviación Civil y hasta la Constitución. Se están peleando, amigos, se están peleando, pero siento que esta vez los aviadores tienen razón. Están protestando por las razones correctas. Fíjese que le cuento. Miren, dice que estarían violando la Constitución porque establece que solo pilotos mexicanos por nacimiento pueden tripular aeronaves nacionales. Además, la asociación sindical asegura que la autorización contradice la circular obligatoria que regule el arrendamiento de aeronaves, pone en riesgo la soberanía aérea y afecta los derechos laborales de los pilotos mexicanos. Por su parte, el Colegio de Pilotos aseguró que México cuenta con suficientes pilotos calificados y certificados, por lo que no existe una justificación técnica ni legal para supuestamente buscar sustituirlos. El colegio también destacó que la autorización contradice la política gubernamental de la defensa de la soberanía y el compromiso de generar empleos dentro del Plan México. Y es que sí, ¿qué pasó ahí? Andamos en defensa de la soberanía, tanto con nuestros vecinos del norte como con Perú, que ya saben, se echó la volada de que quieren invadir nuestra embajada, y ahora esta empresa quiere contratar a pilotos extranjeros. Están viendo y no ven. Además, nuestro país cuenta con excelentes profesionales en todos los campos y prueba de ello es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siempre anda en vuelo comercial con pilotos mexicanos. En fin, veremos qué pasa con este pleito por los aires. Y fíjese, voy a volver a la generación Z. Voy a volver a la generación Z, Coque, porque esto merece ser explicado. ¿Y sabes por qué? Porque ya tenemos datos sobre cómo percibió el pueblo las protestas del 15 de noviembre en la falsa marcha de la generación Z. Y miren, aquí lo dijimos primero que nadie. Esos chavos de la generación Z, contemporáneos del Cochiloco y Claudio X González, solo se colgaron de las preocupaciones y símbolos de algunos jóvenes para armarse una nueva protesta de la Marea Rosa. Yo ¿se los dije o no se los dije, Coque? Yo se los dije. Pero ahora tenemos los datos. La consultora de las Heras, Demotecnia, presentó los resultados de una encuesta realizada el pasado 19 y 20 de noviembre para evaluar la percepción acerca de la protesta. Y los resultados son contundentes. El 33% de los encuestados dijo que la marcha fue organizada por la Marea Rosa, mientras que el 26% dijo que fueron los jóvenes y el 36% dijo que no sabe. Además, respecto al inicio de los actos violentos, el 51% de los encuestados responsabilizó a un grupo de manifestantes, mientras que el 21% a la policía. En cuanto a la actuación de la policía, el 39% dijo que fue justa, el 28% excesiva y el 15% dice que débil. Ya casi para cerrar, el 61% de los encuestados consideró que los manifestantes violentos fueron pagados como acto de provocación. Los datos son muy reveladores. El pueblo se dio cuenta del engaño y sabe que la marcha fue de la oposición y contó con provocadores profesionales cuyo único objetivo era el caos y la violencia. Los mismos de siempre volverán a exhibirse de esta manera. Miren, ahí huele como que a los transportistas andan ahí en la línea de ser otra marcha de Marea Rosa en sí. Uno pensaría que ya se les acabó el presupuesto, pero con esos bribones no se sabe y en una de esas sacan por debajo del colchón más dinero. Y ahora sí, Solecito, ¿cómo estás? Te veo muy serio, ¿eh? ¿Es porque es invierno y no quieres trabajar hoy? Caliéntanos un poquito. Mire, está haciendo mucho frío.
Muchas gracias, Solecito. A ver, ven, me voy a voltear un poquito, ven. Sí, o sea, volteame un poquito la silla. Eso, mira, perfecto, te quedó al pelo. Muy bien, miren, les voy a contar que ya me voy a poner así, ya me voy a relajar tantito porque, o sea, con esto de la marcha Gen Z, Marea Rosa, Claudio X, uno así como que dice, es que no es posible que la presidenta tenga en su contra este tipo de personajes tan horrendos. Pero le decía, ya me voy a calmar y le voy a contar que 6 quesitos mexicanos fueron galardonados en la edición 2025 de los World Cheese Awards, así como lo escucha, que se llevó a cabo en Suiza, lo cual representa otro hito para el país en el ámbito gastronómico internacional. Los World Cheese Awards son la competencia de quesos más grande y prestigiosa del mundo, que se celebra anualmente para evaluar y premiar miles de quesos de diferentes países. La competencia es organizada por The Guild of Fine Foods y reúne expertos, queseros y jueces internacionales para calificar la apariencia, el aroma, la textura y el sabor de los quesos en una cata a ciegas. ¡Uf! Como que se te antojan unas quesadillas. Oigan, que yo quiero ser juez de este certamen. Definitivamente. Le cuento que Querétaro y Jalisco enaltecieron el nombre de México al conseguir medallas que se distinguen no solo por la técnica y el sabor, sino también la labor manual, la herencia familiar y la dedicación de los productores hacia su comunidad. Quien diga que no le gusta el queso, no puede ser mi amigo. El hecho de que se incluya variedades de queso de origen mexicano y luego sean premiadas muestra con claridad el progreso a nivel artesanal y tecnológico del sector lácteo del país en recientes años. Este éxito resalta la capacidad de México para competir exitosamente en el mercado mundial de quesos finos, un sector que requiere máxima calidad, porque nos encanta el queso. El queso andante de Finca Las Luciérnagas de Querétaro se llevó la gran medalla de oro como el mejor queso latinoamericano. Los otros galardonados fueron 5 quesos de Jalisco, entre ellos la mozzarella, la Providencia, que ganó medalla de plata, y varias muestras de quesos navarro, cheddar y panela, y también el menonita, que obtuvieron medallas de plata y bronce. De aquí nos vamos por unas quesabirrias o qué, Coque, ¿jalas o qué? O unos molletitos con quesito. Y le voy a contar finalmente sobre el Flow Fest. Yo le voy a confesar, aquí todos en el staff son de la generación Z, de la verdadera generación Z, de esos que son muy chavos. Y entonces yo les decía que yo estoy en contra de la apología de la violencia y que los corridos tumbados, pues, las letras, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los artistas y me gusta la polka, que es como el origen del corrido tumbado. Y estos chavos ya me dijeron todo el contexto. Y en ese contexto le voy a contar que el Flow Fest, el festival de reggaetón y música urbana más importante del país, se realizó este pasado fin de semana con artistas como Don Omar, sí lo conozco, J Balvin también, John Mico, no tengo idea, pero uno que llamó más la atención fue Natanael Cano, el creador de los corridos tumbados, que estuvo en el escenario principal con un show estelar. Todo muy bien al inicio de la presentación, pero al final hubo un poco de polémica y chismecito, y yo se los voy a contar. Miren, aquí tenemos al chavo. ¿Cuántos años tiene Natanael Cano? ¿Saben? 23 añotes. Y me imagino que multimillonario, ¿no? Bueno, la verdad es que es un gran chavo. Bueno, dicen que no. Bueno, en fin, le cuento que después de varios coros, sus seguidores pidieron un tema en particular de Natanael Cano y se llama El Cuerno Azulado. El corrido que ha sido prohibido, contrólate, que ha sido prohibido en diferentes estados del país por apología del delito. Aunque este artista ha pagado elevadas sanciones por interpretar Cuerno Azulado, como la multa de $1 millón en Chihuahua en 2024, en la Ciudad de México el hecho de cantar este tema no amerita una sanción. Sin embargo, sí podría enfrentar otro tipo de consecuencias, pues de acuerdo con el artículo 208 del Código Penal Federal, que aplica en toda la República Mexicana, quienes hagan apología del delito pueden ser sancionados con 10 a 180 días de trabajo comunitario. Imagínate al Natanael Cano
recogiendo basura. No, pues no manches, no. Bueno, entonces recordemos un poco de dónde viene todo esto. Prohibir algunos temas del género de los corridos tumbados no se trata de censura, pues se enfoca únicamente en canciones que hacen apología del delito y no es en general el género musical que ellos cantan, tocan y actúan. Pero sin duda es un capítulo más del debate nacional sobre los límites legales y culturales de una expresión artística como la que celebra el señor Natanael Cano. Quiero que sea mi amigo y decirle que la violencia no es el camino. Y es que sí, nuestro querido Nata es una fuente inagotable de inspiración con sus poderosas letras y melodías. Eso me lo dictó Coque, o sea, no crean que yo lo dije de mi propia voz porque les estaba diciendo que no sabía mucho de él. Hola, Coque. Ya es guionista también. Bueno, en fin, le voy a decir que, pues, el Flow Fest no es un festival millennial ni de chavorrucos. Nos guste o no, el perreo y la música urbana, el corrido tumbado es lo de hoy. Es de los chavos, de la generación Z. Esto sí es para chavos, para que aprendan la marcha de la Gen Z. Entonces, miren, ojalá haya más empatía por parte de nuestros artistas y la plebada en general con los jóvenes fans, quien de repente se confunden y creen que andar en malos pasos es un sinónimo de arte y dinero. No se dejen engañar, Gen Z. O sea, sigan a Natanael Cano y todo, pero pues agüitas con estas letras, ¿no? Me voy a despedir, Coque. Es hora de decir adiós. Esto fue todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse y compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante.